Hola, ¿cómo les va? Bueno, hoy les voy a presentar un ejercicio de sistemas electromecánicos. En este ejercicio tenemos un motor de continua controlado por armadura, cuyos parámetros son RA, LA, JM y BM. Obviamente la corriente de campo es constante. Dicho motor se encuentra adosado mediante un eje a una polea de radio R, que tiene un rozamiento V1 y un momento de inercia J1. Y esta polea hace mover una cinta transportadora, la cual se desplaza con un rozamiento V2 respecto de una superficie de referencia, y sobre la misma se encuentra una masa M2. Dicha masa se desplaza a una velocidad V. Esta velocidad lineal es medida por un sensor de velocidad lineal cuya constante es Ks y es realimentada a la tensión de armadura. Fíjense, acá tenemos la tensión del sensor, se le resta a una tensión de referencia y se amplifica por un valor A y luego se reinyecta a la tensión de armadura. Bien, lo que se pide es dibujar un diagrama en bloques basado en el concepto de función transferencia y obtener la función transferencia de B, es decir, la velocidad lineal de la masa M2, sobre BR, es decir, la tensión de referencia. Bueno, entonces lo primero que vamos a arrancar haciendo es planteando nuestro circuito equivalente del sistema físico. Fíjense que en los casos donde hay realimentación, como es en este, que tenemos como parte de nuestra cadena de realimentación el sensor KS, el amplificador y el amplificador diferencial fundamentalmente, lo que conviene hacer es primero desconectar la realimentación y plantear solo el circuito electromecánico de la planta. Entonces comenzamos por la tensión de armadura, tenemos RA, LA, aquí tenemos la fuerza contraelectromotriz EB más menos RA, LA, y aquí tendremos la tensión de armadura EA. Luego tenemos el lado mecánico, tenemos el torque, tendremos el momento de inercia propio del rotor del motor, JM. Tendremos luego el rozamiento viscoso propio también del motor, BM. Tendremos el J1 y el B1 de la polea. J1, B1. Y tendremos un torque resistente producto de la carga que representa la cinta transportadora, que vamos a llamarlo T1. De este lado ya tenemos un sistema lineal, con lo cual esto es una fuerza, y tendremos la masa M2 y el rozamiento B2. Bueno, entonces acá yo ya borré todo lo demás y me quedé nada más con el circuito al cual llegamos. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es reflejar esta admitancia, a la cual vamos a llamar I2, hacia el primario. Bien, para eso lo que tenemos que hacer es recordar las ecuaciones de la cremallera o de la cinta transportadora, es lo mismo. Entonces primero tenemos la igualdad de las velocidades tangenciales. En el secundario la velocidad tangencial es directamente la velocidad v, y en la polea la velocidad tangencial será omega por el radio de la polea, omega por r. Esta es la expresión 1. Luego tendremos la conservación de las potencias de un lado y el otro del sistema. Entonces esto será omega por T1 es igual a B por F. Y esta será la expresión 2. Por último tenemos que llegar a la expresión de el vínculo que hay entre el torque y la fuerza. Para ello podemos introducir la expresión 1 dentro de la expresión 2, con lo cual tendremos que omega por T1 será igual a omega por R por F. Simplificamos las omegas y si pasamos ya dividiendo el radio, tendremos entonces que F será igual a T1 sobre R. Y esta será la expresión 3. Estas son entonces las tres expresiones que gobiernan el comportamiento de la cinta transportadora o de
de la cremallera, el vínculo entre ambos lados. Bien, entonces ahora tenemos que plantear la reflexión de I2. Sabemos que I2 es igual a F sobre la velocidad V. Entonces ahora, y esto es igual, perdón, a su vez, a SM2 más V2. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es expresar en base a 1, 2 y 3 F sobre V en términos de omega y T1. Entonces tendremos que I2 será igual, F es igual a T1 sobre R, dividido V, que es igual de 1 a omega por R. Esto es igual nuevamente a SM2 más V2. Con lo cual, I2 será igual a T1 sobre omega por 1 sobre R al cuadrado. Y esto es igual a SM2 más V2. Pero lo que nosotros queremos es esta admitancia que se ve hacia allí. Es decir, a esta la vamos a llamar I2R. E I2R, vamos a ver por acá, I2R es igual a T1 sobre omega, que lo tenemos aquí ya directamente despejando el R cuadrado para allá. Entonces tenemos que T1 sobre omega es igual a R cuadrado por SM2 más V2. Entonces, I2R será igual a S por M2 por R al cuadrado más V2 por R al cuadrado. Entonces aquí ya tenemos la expresión de la admitancia reflejada, con lo cual podríamos redibujar el circuito. Entonces vamos a tener que nuevamente RA, LA, la fuerza contraelectromotriz, RA, LA, EB más menos, aquí tendremos la tensión de armadura EA, y luego de la parte mecánica tendremos el torque, tendremos el momento de inercia del motor, el rozamiento del motor, tendremos también el rozamiento de la polea, el momento de inercia de la polea, y por último tendremos los momentos de inercia y rozamientos rotacionales equivalentes reflejados para el lado del primario. Entonces tendremos aquí un momento de inercia que será M2 por R al cuadrado y otro que será, y un rozamiento, perdón, que será V2 por R al cuadrado. Entonces ahora lo que podemos hacer es agrupar los elementos en un único momento de inercia y en un único rozamiento. Entonces vamos a tener aquí V1, V2 por R cuadrado y Vm. A esto lo vamos a llamar V, un único rozamiento, será igual a Vm más V1 más V2 por R al cuadrado. Y luego, de la misma manera, vamos a tener un único momento de inercia equivalente, producto de Jm, J1 y M2 por R al cuadrado, el cual vamos a llamar J. Esto será igual a Jm más J1 más M2 por R al cuadrado. Bueno, yo aquí ya tengo redibujado el circuito electromecánico con todos los momentos de inercia agrupados en un único elemento y todos los rozamientos agrupados también en un único elemento. Bien, si ustedes se fijan, este circuito electromecánico no es ni más ni menos que el circuito electromecánico de un sistema de un motor de corriente continua controlado por armadura que ya se vio en la teoría. Se pueden obtener las expresiones de este circuito y plantear un diagrama en bloques del mismo, sin mayores problemas. Bien, ahora yo lo que quiero hacer es una salvedad de por qué planteamos el circuito electromecánico solamente de la planta, es decir, del motor con la polea y la cinta transportadora con su masa encima y sus respectivos rozamientos, pero no tuvimos en cuenta el sensor de posición lineal, de velocidad lineal externo y el amplificador diferencial que constituyen el lazo de realimentación de este sistema.
Bien, aquí abajo tenemos el circuito electromecánico completo que habíamos planteado originalmente. Si ustedes quisieran introducir la realimentación en este circuito electromecánico, tendrían que hacer algo de este estilo. Aquí tendrían la velocidad lineal y luego esto iría a un bloque KS, que es un bloque de una ganancia de un sensor, y luego esto se inyectaría a el amplificador diferencial con ganancia A, al cual entra también una referencia BR, aquí sumando, aquí restando, este es BS, y esto va a la tensión de armadura. Bueno, esto está mal, esto no hay que hacerlo, esto está mal, no hay que hacerlo porque aquí están mezclando simbologías. O sea, ustedes están mezclando una simbología electromecánica como es la del circuito este o la del circuito completo de aquí abajo, con una simbología de diagrama en bloques como puede ser este bloque de ganancia KS y una simbología netamente, digamos, descriptiva o esquemática como es este amplificador diferencial, perdón, aquí va un más, este amplificador diferencial de ganancia A. Este amplificador diferencial de ganancia A no es un amplificador operacional. Guarda con eso, no es un amplificador operacional. Se podría implementar con una cierta topología de amplificadores operacionales, pero en sí esto no es un amplificador operacional. Y ni siquiera tampoco es una simbología propia de un diagrama en bloques, porque esto en un diagrama en bloques se expresaría de la siguiente manera. Se expresaría como un sumador con un más en BR, un menos aquí, entra BS y luego un bloque de ganancia A y ahí sale. O sea, esto sería la representación en diagrama en bloques de esta simbología esquemática de amplificador de una diferencia. Así que bueno, para poder entonces introducir nuestra planta en la cadena de realimentación tenemos que obtener alguna forma de diagrama en bloques de la misma. Bueno, del sistema motor controlado por armadura lo sabemos hacer y lo podemos hacer. Entonces para eso vamos a empezar a plantear las ecuaciones de nuestra planta. Entonces tendremos en la malla eléctrica, tendremos que EA menos EB va a ser igual a IA por SLA más RA. Con lo cual si despejamos IA, tendremos que IA será igual a EA menos EB dividido SLA más RA. Luego tenemos las ecuaciones que establecen el vínculo entre la parte eléctrica y la parte mecánica. En primer lugar tenemos que el torque es igual a la constante de torque por la corriente de armadura y luego tenemos que la fuerza contra electromotriz es igual a la constante KB por la velocidad angular en el eje que es omega. Y por último planteamos el nodo mecánico, con lo cual tendremos que el torque sería igual a omega por SJ más B. Y de aquí podemos despejar omega, con lo cual tendremos que omega es igual a el torque sobre SJ más B. A partir de estas cuatro expresiones ya podemos derivar un diagrama en bloques de la planta. Con lo cual tendremos que EA entrará un sumador, al cual se le restará el EB, y a esto se lo multiplicará por un bloque que será 1 sobre SLA más RA, obteniendo de esta manera la corriente de armadura, la cual si la multiplicamos por la constante de torque nos dará como resultado el torque, al cual si lo multiplicamos por un bloque de 1 sobre SJ más B, nos dará como resultado la velocidad angular omega. Y aquí ya podemos volver para formar el EB simplemente multiplicando por KB. Bien, ahora nos falta algo aquí que es que nosotros tenemos censada la velocidad lineal y no la angular. Entonces, de la expresión 1 simplemente multiplicando por un bloque R tendremos ya la velocidad lineal. Y con este diagrama en bloques, que voy a recuadrar en verde, ahora sí, teniendo en cuenta este diagrama en bloques KS y
la forma de diagrama en bloques del amplificador diferencial, podemos conformar un diagrama en bloques de nuestro sistema realimentado, que es lo que vamos a hacer a continuación. Bueno, entonces acá yo volví al diagrama esquemático original del sistema y tengo el diagrama en bloques aquí abajo que obtuvimos haciendo el análisis del circuito de la planta. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es a este diagrama en bloques le vamos a agregar la cadena de realimentación. En primer lugar tenemos el sensor KS que toma la velocidad B. Aquí tenemos el KS. Y esto sale y va a el amplificador diferencial de ganancia A que tiene una referencia PR. Esto va aquí sumando. Este que era la velocidad multiplicada por KS viene restando. Y aquí vendrá un bloque de ganancia A. Así que este sería el diagrama en bloques final de nuestro sistema. Y ahora tenemos que resolver este diagrama en bloques para calcular la función transferencia del mismo. Bueno, entonces acá yo ya me traje el diagrama en bloques del sistema realimentado y lo que vamos a hacer es trabajarlo un poquito para sacar la función transferencia. Bien, en primer lugar lo que vamos a tratar de hacer es agrupar las dos realimentaciones, es decir, la propia interna del motor por KB y la externa con el sensor de velocidad lineal por KS. Bueno, lo que vamos a hacer en primer lugar es tratar de mover este piolín de aquí, lo vamos a intentar colocar en la velocidad B. Para ello, simplemente lo que tenemos que hacer es este bloque dividirlo por R, que esto ya se había visto en la parte de álgebra de bloques. Bueno, en segundo lugar, lo que vamos a hacer es sacar este amplificador A para afuera si podemos asociar los dos sumadores. Para eso, como ven, como esto es BR menos BS multiplicado por A, lo que podemos hacer es directamente colocar el bloque acá, multiplicando por A BR y multiplicando por A KS. Y este seguiría. Bueno, entonces ahora vamos a redibujar el diagrama de bloques con los cambios. Bueno, entonces acá yo ya redibujé el diagrama de bloques con las reducciones que mencionamos anteriormente. Y lo que vamos a hacer ahora es mejor dicho, agrupar estas dos realimentaciones en una única. Con lo cual vamos a tener un único bloque de realimentación constituido por KB sobre R más KS por A. Así que bueno, ahora vamos a redibujar el diagrama de bloque ya con las dos realimentaciones asociadas en una única. Bueno, entonces aquí yo ya tengo redibujado el diagrama en bloques con las realimentaciones agrupadas. Fíjense que en este bloque de realimentación tenemos la incidencia de la realimentación interna del motor, que es esta KB sobre R, y además tenemos la incidencia de la realimentación externa provista por el sensor de velocidad lineal. Fíjense que la ventaja de colocar una realimentación externa de velocidad además de la interna propia del motor controlado por armadura es que la externa la podemos variar mediante el amplificador A. La interna es fija. Vamos a ver que esto de poder variar la cantidad que realimentamos va a proveernos bastantes beneficios en lo que respecta a la respuesta del sistema, en lo que respecta al error, respuestas temporales, etc. Lo vamos a ver más adelante, pero bueno, sepan que la ventaja de hacer una realimentación externa es esta, que pueden variarla en función de la variación de la amplificación A. Bien, entonces ahora vamos a plantear la solución de este diagrama en bloques. Primero vamos a decir que a toda la cadena directa de aquí, la vamos a llamar G. Con lo cual tenemos que G de S será igual a KT por R dividido SLA más RA que multiplica SJ más B. Luego esta parte de aquí la vamos a llamar H. Entonces tendremos que H de S será igual a KB sobre R más KS por A. Bien. Entonces ahora la expresión que tenemos que usar para calcular esto es la del lazo realimentado. En este caso vamos a llamar M. Esto es igual a G
sobre 1 más G por H. Pero esto también se podía calcular, para simplificar un poco la expresión, como numerador de G por denominador de H dividido numerador de G por numerador de H más denominador de G por denominador de H. Bien, entonces vamos a usar la expresión, la segunda, esta de aquí, para poderlo calcular más sencillo. Entonces tendremos que m de s será igual a numerador de G, es decir, kt por R, por denominador de H, que en este caso es 1, porque contemplamos que esta R, digamos, todo este término lo contemplamos como una única cosa. Entonces tenemos que es 1, así que vamos a proseguir con la división, y tenemos que en la división va numerador de G, kt por R nuevamente, por numerador de H, que habíamos dicho que llamamos a todo esto, entonces sería kb dividido R más ks por A, y a esto se le suman los dos denominadores, es decir, SLA más RA por SJ más B. Bien, entonces ahora fíjense que nos faltaba incorporar este A, porque este A queda fuera del lazo que nosotros calculamos, y este A simplemente va a multiplicar a la transferencia del lazo, con lo cual aquí tendríamos por A. Y esto ya es igual directamente a B sobre BR. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poquito el denominador para dejar solo el término independiente, con lo cual vamos a tener que B sobre BR va a ser igual a KT por R por A, todo esto dividido por KT KB más KT por R por KS por A más S cuadrado LA JA más, perdón, esto es J, no JA, más S LA por B más RA por J más B por RA. Entonces ahora vamos a juntar el término independiente. Esto nos va a quedar que B sobre BR va a ser igual a KT por R por A dividido S cuadrado LA por J más S LA por B más RA por J más KT KB más B por RA más KT por R por KS por A. Y esta es nuestra función transferencia. Bueno, entonces acá ya tenemos la función transferencia B sobre BR, que era en realidad lo que se les pedía como parte del enunciado. Ahora vamos a hacer un análisis adicional, para lo cual, bueno, acá también escribí el desglose de J y B para tenerlo presente, y tenemos toda una serie de valores de cada uno de los parámetros del sistema, menos la amplificación A, que es sobre la que vamos a trabajar. Bien, lo que queremos saber entonces es cómo responde nuestro sistema a un escalón unitario, y el análisis que les quiero mostrar es respecto del comportamiento del valor final. Con lo cual vamos a colocar en BR de S un escalón de valor BR0 sobre S, y vamos a calcular la velocidad en régimen permanente, con lo cual tenemos que B en el infinito será igual al límite de S tendiendo a 0 de S por todo esto, es decir, KT por R por A dividido S al cuadrado por LA por J más S por LA B más RA J más KT KB más B por RA más KTR KS por A, y esto va multiplicado por la excitación, que es BR0 sobre S. Entonces la S de la excitación se simplifica con la del teorema, y tendremos que finalmente B en el infinito es KT por R por A dividido KT KB
más B por RA más KT R por KS por A. Este va a ser el valor final. Entonces, ahora, como ven, el valor final depende de, entre otras cosas, del rozamiento y la resistencia de armadura. Bueno, fíjense que si la cinta, por ejemplo, se llena de mugre o los rodamientos del motor sufren desgaste por el paso del tiempo, este rozamiento B podría incrementar, podría cambiar. Con lo cual, un cambio de un parámetro del sistema, como puede ser, por ejemplo, el rozamiento B en este caso, va a conllevar un cambio en el valor final de la velocidad del sistema. Perdón, acá va BR0, me olvidé. Entonces, para un set point determinado van a tener una velocidad de régimen permanente diferente a la que esperaban. Bueno, bien, ahora fíjense cómo podemos evitar esto. Si ustedes consideran que el valor de A es lo suficientemente alto, o sea, un valor de A muy alto, estos dos términos, el término 1 y 2, podrían ser despreciables frente al término 3 del denominador. Entonces, en ese caso, podríamos decir que B en el infinito será aproximadamente igual a KT por R por A por BR0 dividido KT por R por KS por A. Entonces, si hacemos la simplificación de numerador y denominador, veremos que nuestro B en el infinito será aproximadamente igual a BR0 dividido KS, que depende pura y exclusivamente del sensor. O sea, ¿qué queremos demostrar con esto? Que si ustedes logran que su sistema pueda tener una amplificación A lo suficientemente grande y logran un KS lo suficientemente estable, con un buen sensor que no tenga deriva, su nivel de velocidad en régimen permanente va a depender exclusivamente del sensor y de su valor de set point. O sea, evitan o insensibilizan al sistema respecto de las variaciones de los parámetros. Bueno, ahora vamos a hacer una simulación para demostrar esto en Simulink, contemplando todos estos valores del sistema que tengo aquí a la derecha y produciendo variaciones en los valores de A para ver cómo responde el sistema. Bueno, entonces aquí yo ya tengo el diagrama en bloques de Simulink. Tengo dos funciones transferencia. Si se fijan, las funciones de transferencia estas que hay aquí, no sé si llegan a ver bien los parámetros, son un poquito más largas que esta que teníamos acá. Pero eso se debe a que coloqué ya, digamos, desarrolladas el valor de J y el valor de B para poder introducir directamente toda esta lista de parámetros en la cual no están concentrados J y B en un único elemento. Así que esa es la única diferencia que hay en la función transferencia. Si se fijan, la de arriba responde al sistema nuevo, es decir, en su estado original, con sus rozamientos originales, y el de abajo responde a un sistema desgastado donde, si se fijan, el rozamiento está multiplicado por 2 en todos lados donde aparece, es decir, simulamos un sistema con mayor rozamiento. Bueno, si vamos al workspace de MATLAB, tenemos aquí cargados todos los valores que están en la lista y vamos a empezar a probar con diferentes valores de A, de la amplificación A, cómo se comporta el sistema. Primero vamos a arrancar con A igual a 1. Entonces vamos al Simulink, A igual a 1, el escalón unitario que tenemos en la entrada, el escalón mejor dicho que tenemos en la entrada, es de un valor final de 10, no es unitario, aclaro por las dudas. Entonces le damos a correr y vamos a ver el osciloscopio y vemos que hay una diferencia considerable, es decir, en el sistema original para un set point de 10 volt tendremos una salida de 0,18 metros por segundo, mientras que en el sistema desgastado tendremos una salida de 0,14 metros por segundo. Y en el gráfico se llega a apreciar una diferencia considerable. Fíjense que además el tiempo en el que llega a régimen permanente, es un parámetro que todavía no vimos, pero bueno, vamos a hacer una mención estimativa, es más o menos 8 segundos. Bueno, vamos a subir el valor de A, vamos a seguir por un valor de A de 100, pueden pasar por 10, pero para no hacerlo demasiado largo vamos a seguir con 100 y vamos a correr nuevamente la simulación. Fíjense que ahí ya con un valor de 100
la diferencia entre las dos salidas es considerablemente menor. 0,95 tenemos en el sistema original y 0,94 en el sistema desgastado. Vamos a ver el osciloscopio. Fíjense también que llega esto a régimen permanente mucho antes, ya quizás, si hacemos un zoom, esto en 2 segundos ya llegó al régimen permanente. Mejor dicho, en 1 segundo, porque esto arranca de 1. En 1 segundo ya llegó al régimen permanente, pero tenemos la desventaja de que obviamente al incrementar el valor de A cambia todo en el sistema, no únicamente el valor final y el tiempo de establecimiento. Entonces fíjense en la amarilla el enorme sobrepico que se ve. Así que bueno, tenemos que contemplar también que si nuestro sistema por algún motivo no puede tener variaciones por encima de una cierta velocidad, esto es una desventaja y tendrá que ser contemplado a la hora de elegir el valor de A. Bueno, ese era el comentario que les quería hacer. Fíjense que el valor de régimen permanente da aproximadamente 1, cerca, 0,95, que esto sería igual a, como habíamos dicho, el valor de BR0 era 10, BR0 es igual a 10, y el valor de KS, lo vemos por aquí, es igual a 10. KS es igual a 10. Este es en vol y este es en vol segundo sobre metro. Entonces, esta aproximación nos daría que 10 vol sobre 10 vol segundo sobre metro es aproximadamente igual a 1 metro sobre segundo. Con lo cual, se cumple relativamente bien para un valor de A de 100 la aproximación que habíamos sugerido. Y el sistema se vuelve poco sensible a una variación del rozamiento. Es decir, para el doble de rozamiento tenemos una variación prácticamente insignificante en la velocidad en régimen permanente. Bueno, esto sería todo, este último comentario respecto de una de las ventajas de realimentar y de poder variar la cantidad en la que realimentamos. Así que bueno, lo que vamos a seguir es comentar un poquito respecto a las variables de estado. No lo vamos a hacer muy extenso, pero vamos a hacer un breve comentario y cerrar el ejercicio con eso. Bueno, entonces ahora vamos a plantear el punto 2 lo más rápido posible, que pide, considerando EA, es decir, la tensión de armadura como entrada, la velocidad angular omega y la velocidad lineal B como salidas, elegir un conjunto de variables de estado físicas y obtener las matrices A, B, C y D de la planta. ¿Y por qué está remarcado de la planta? Bien, las matrices de estado A, B, C y D siempre se van a plantear para plantas. Es decir, va a haber que desconectar la realimentación. Ven que aquí, en este circuito que tenemos, no está la realimentación, porque esa realimentación es propia de un método de control por control clásico. El sensor y el amplificador diferencial son propios de un mecanismo de control clásico. En variables de estado, en control moderno, vamos a ver, llegando a fin de año, que lo que hay que hacer es otra cosa, se realiza el control de otra manera. Entonces, lo que nosotros aquí queremos caracterizar es pura y exclusivamente la planta, es decir, el motor con la polea y la cinta transportadora, los rozamientos, la masa encima de la cinta, etc. Pero sin el sensor de velocidad lineal y el amplificador diferencial. Entonces, bueno, ahora lo primero que vamos a hacer es elegir o hacer las definiciones de nuestras variables de estado. Tenemos que la entrada va a ser U igual a la tensión de armadura EA, eso por enunciado. La primera variable será la corriente de armadura IA, porque habíamos visto que en los sistemas eléctricos se eligen las corrientes sobre los inductores y las tensiones sobre los capacitores. Es decir, en este caso entonces tenemos que la corriente IA será elegida por el inductor LA. Entonces tenemos que X1 es igual a IA. Luego, lo mismo, tenemos omega por el momento de inercia J, es decir, X2 es igual a omega. Y luego tendremos las salidas que también son por enunciado. I1 es igual a omega, que es igual a X2. Y 2 es igual a B, que es igual a omega por R por la ecuación 1, que es igual entonces a X2 por R. Entonces ya las salidas quedan expresadas en términos de variables de estado. Este es nuestro juego de definiciones de las variables de estado. Bueno, entonces ahora tenemos que encontrar las variables de estado derivadas en función de las otras variables de estado, o de las variables de estado mejor dicho, y de las entradas. Para eso vamos a plantear la malla eléctrica de la entrada
con lo cual tendremos que EA menos EB será igual a IA por RA más IA punto por LA. Luego tendremos el vínculo de ambos lados del sistema. Es decir, tendremos que EB es igual a KB por omega y que T es igual a KT por IA. Y por último vamos a plantear el nodo mecánico, con lo cual tendremos que el torque T será igual a omega por B más omega punto por J. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esta expresión aquí. Y esto nos daría como resultado que EA menos KB por omega es igual a IA por RA más IA punto por LA. Y lo mismo vamos a hacer reemplazando esta expresión del torque aquí. Con lo cual nos quedaría que KT por IA es igual a omega por B más omega punto por J. Bien, si ahora en estas expresiones, a la cual voy a llamar 2 y 3, las reemplazo por la nomenclatura de las variables de estado, tendremos que de 2 lo que va a salir es que EA es la U menos KB por omega que es X2 por X2 es igual a X1 por RA más X1 punto por LA. Con lo cual de aquí ya podemos despejar X1 punto y nos va a quedar en términos de las variables de estado y la entrada. Con lo cual tendremos que X1 punto por LA será igual a U menos KB por X2 menos X1 por RA. Con lo cual X1 punto será finalmente igual a U por 1 sobre LA menos X2 por KB sobre LA menos X1 por RA sobre LA. Y aquí ya tenemos la expresión X1 punto. Luego podemos trabajar la expresión 2, con lo cual vamos a poner en negro la expresión 3, con lo cual de 3 reemplazamos por la nomenclatura de las variables de estado, con lo cual tenemos que KT por X1 es igual a X2 por B más X2 punto por J. Entonces de aquí despejamos X2 punto, con lo cual tenemos que X2 punto por J es igual a KT por X1 menos X2 por B. Y finalmente X2 punto es igual a KT sobre J por X1 menos B sobre J por X2. Con lo cual aquí ya nos queda también X2 punto expresada en términos de las variables de estado. Y ya tendríamos con eso X1 y X2 punto expresado en términos de las variables de estado y las entradas. Y 1 y 2 salieron directamente aquí, con lo cual les dejo a ustedes para que armen las matrices de estado y el diagrama en bloques. Con eso el ejercicio ya quedaría listo y bueno, cualquier duda o consulta que tengan, por favor háganmela llegar por el campus o el medio que sea. Bueno, esto es todo.